glorificando al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Está precioso el culto del Señor. Dios está aquí, Dios está aquí. Amén. Los voy a invitar a que abran su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Una palabra conocidísima, pero que es necesario predicarla. Amén. Amén. A medida que la va encontrando, se va poniendo de pie, ¿cierto? Y me va confirmando con un amén. Amén. San Juan, capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Si lo ha encontrado, me confirma con un amén. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la iglesia dice amén. Amén. Jesús y Nicodemo, San Juan capítulo 3, del verso 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta ahí le vamos a dar lectura. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, mi Dios amado, te damos gracias, mi Señor, por esta preciosa palabra que usted nos ha dado, mi Señor, en este día. Padre Santo, yo clamo, presento, mi Señor, a su iglesia, presento mi vida, mi Señor. Yo menguo, mi Señor amado, mi intelectualidad, lo que yo pueda saber como hombre, y le doy paso, mi Señor amado, a su Espíritu para que tome dominio de mi boca, de mis palabras, mi Señor, pues usted es el que conoce a su pueblo, mi Señor, y la necesidad que hay. Padre de la gloria, le pedimos que usted bendiga, mi Señor, prepare nuestra tierra, mi Señor amado, para recibir esta palabra y nos vaya limpiando, mi Señor, por medio de ella. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la iglesia dice amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Una palabra, como le decía, bien conocida. Nicodemo, y nos relata la Escritura que este era un hombre fariseo, un hombre conocedor de la Escritura, un hombre... Mire, para ser fariseo y ser maestro, tenía que conocerse la Escritura de lado a lado, ¿cierto? Debía de conocer las Escrituras que en ese tiempo había, que era el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y él se las sabía, él conocía, él había estudiado. Él dice que era un principal, un príncipe de los fariseos, un príncipe de su nación, una persona adinerada. Una persona que tenía influencia, una persona que a lo mejor podía hasta controlar masas. Pero tenía algo,
no conocía el Espíritu de Dios. Conocía la palabra, pero no conocía a aquel que había inspirado la palabra. No conocía el Espíritu del Señor. Y hoy día muchos pueden haber en las iglesias que pueden estar de esta forma, conociendo la Escritura, leyéndola, ¿cierto? Pero no teniendo un encuentro real con el Señor. Y ahí es donde nosotros debemos de poner hincapié. Cada uno de nosotros debe decir: Señor, ¿te conozco tal cual eres? ¿O solamente tengo una sombra? ¿O he visto solamente tu sombra, Señor? Ahí es donde nosotros debemos de poner hincapié en nuestras vidas para poder conocer al Señor. Créame que si usted le pide al Señor conocerlo, ver cómo Él es, su carácter, lo que a Él le gusta, lo que a Él le desagrada, porque nuestro Dios no es solamente amor, también es fuego consumidor. Por eso debemos de conocer lo que le agrada, porque cuando Él se enoja, también castiga, mi hermana, también tira la oreja. Como escuché un día, decía que cuando el Señor quiere afirmar o tirar las clavijas, si se rompe la cuerda, se rompa nomás. Y nosotros lo podemos ver en la Escritura. Nosotros podemos ver historias en la Escritura donde el Señor castigó de manera drástica a aquellos que no hicieron caso a la palabra del Señor. Por eso hoy día es una palabra a lo mejor un poco fuerte para usted, que a lo mejor usted y yo no estamos acostumbrados a esto, pero es necesario conocer al Señor de la Escritura. Aquel que dice que Él vino para todos, ¿cierto? De tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más abajito dice: y todo aquel que no crea ya ha sido condenado. O sea, tiene las dos partes, mi hermano. Entonces, a este Dios debemos de predicar, al Dios completo, al Dios de la Biblia, no al Dios que nosotros nos queremos hacer muchas veces. Amén. Nosotros a veces queremos hacer solamente a ese Dios de amor. No, que si yo caigo, el Señor me perdona. Y es cierto, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y eso es lo que nosotros debemos no pasar por alto. Mi hermano, yo no he venido a meterle miedo, pero usted tiene que conocer al Dios que sirve. Aquí Nicodemo no conocía al Dios que servía. No conocía, pues lo tenía al frente, al Dios Todopoderoso, hecho carne, y no le conocía. El privilegio que tuvo aquel hombre, Nicodemo. Y nosotros hoy día tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros, que está aquí en la iglesia. Y debemos de darle cabida en nuestro corazón. Debemos de darle cabida para que Él haga conforme a lo que Él quiere hacer. Porque Él es amo y Señor de la iglesia. Él pagó un precio por nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo fue dejado para guiar a la iglesia. Para que la iglesia pueda ir por un rumbo definido, no un rumbo a la loca. No un rumbo cualquiera, no, un rumbo definido, que es la cruz de Cristo. Allá debemos de ir nosotros. Debemos de predicar al Dios de la cruz, aquel que dio la vida por usted y por mí. Amén. Pero también debemos de saber que ese Dios que dio la vida por usted y por mí, también es un Dios drástico que a veces se enoja, mi hermano. Que pone la mano. La Biblia dice que a todo aquel que Él llama por hijo, lo corrige. Lo corrige. Si nosotros somos así, ¿o no? Nosotros queremos dar buenas dádivas. Y la Biblia dice: ustedes siendo malos quieren dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Qué más yo? ¿Me entienden? Pero nosotros también somos de los que corregimos. Si nuestro hijo se desborda, si nuestro hijo no nos hace caso, nosotros le hablamos hasta que llegamos a una corrección, a lo mejor un castigo, a lo mejor algo que le privamos de algo. Y nuestro Dios es también así con nosotros. Si nosotros no somos rectos con Él, si nosotros no obedecemos a nuestro Dios, también Él puede dar un castigo. También Él puede poner la mano. Nosotros tenemos historia en el Nuevo Testamento, no estamos hablando solamente del Antiguo Testamento. Podemos ver la historia de aquel matrimonio que fue y le mintió a Pedro, le dijo que ellos habían vendido una heredad y le traían el total de la venta, y Pedro le dice: ¿por qué engañáis al Espíritu Santo? Ananías y Zafira. Y aquel varón cayó al piso, muerto, por mentirle al Espíritu Santo. O sea, nosotros no estamos jugando, mi hermano. Esto no es un juego. Este Dios que servimos es un Dios real. Un Dios que puede poner la mano. Yo no le digo que usted hoy día
estén sentenciados. No, nosotros debemos de saber a quién servimos y que debemos de tener en cuenta esto. Y debemos de buscar su rostro como Él le gusta, porque un día, como les dije un día, hace unos días atrás, cuando el Señor me dijo que Él no se merecía una adoración a media, a mí me quebrantó, mi hermano. Y esto me hizo pensar que nosotros a lo mejor no estamos como el Señor quiere que estemos. Y usted lo ha podido escuchar por medio de la profecía en esta casa de oración. Porque gracias al Señor tenemos todavía la profecía en esta casa de oración. Tenemos al Espíritu Santo moviéndose en nuestra casa de oración, el cual nos advierte de que vienen tiempos difíciles. Amén. Pero nosotros muchas veces hacemos oídos sordos. Escuchamos la palabra, leemos la palabra, cantamos al Señor, pero no conocemos al Dios que servimos. Y ahí es donde nosotros debemos de preocuparnos. ¿Sabe qué? Es normal que cuando uno llegue a la casa del Señor, que uno cuando comienza los caminos del Señor no conozca a Dios. Es normal. Pero cuando ya pasan 2, 3, 4, 5 años y usted sigue con el mismo nivel de espiritualidad, no es normal. Por eso yo invito a que usted busque la presencia del Señor. Por eso yo le insto a que usted busque para crecer en los caminos del Señor. Para que usted pueda relacionarse con Dios como Él quiere que usted se relacione con Él. Mire, la Biblia dice en el verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, el Espíritu Santo ya se estaba revelando a este hombre. A pesar de que él no le conocía, Dios es bueno. Dios es bueno. Porque como lo podemos ver, el Espíritu Santo estaba diciéndole: este tiene algo especial. Ya le estaba instando. Hoy día nosotros, el Señor nos abrió nuestros ojos. Nosotros sabemos que este Dios maravilloso que vino a la tierra a morir por usted y por mí, nos trajo a estos caminos. Y dice la Biblia que somos escogidos desde el vientre de nuestra madre. Y esto es precioso. Esto nosotros lo sabemos. Amén. Pero nosotros debemos de corresponder a este llamado. Debemos de corresponder para que el Señor vaya haciendo la obra que Él quiere hacer en la iglesia. Amén. Dios quiere que la iglesia crezca. Dios quiere que usted, cuando tenga la oportunidad de predicar la palabra, y yo no estoy hablando de este púlpito, estoy hablando de predicar la palabra. La palabra se predica en todo tiempo. Se predica afuera en el cantón de la calle, se predica en su trabajo, se predica en su casa, en el negocio, comprando a lo mejor un poquito de huevos. Usted le puede decir: Dios te bendiga, a la persona que le está vendiendo. Y se predica la palabra. Y si usted ve a alguien a lo mejor problemado, le dice: Dios te ama, hay una oportunidad de vida para ti. Esta cosa es predicar la palabra. Y Dios nos dio esta oportunidad. Por eso debemos de buscar el rostro del Señor para estar vivos. Yo decía en mi oración que Dios no vino a apagar el pábilo que humea. Y muchas veces la iglesia está así como el palito que está humeando solamente. Y Dios quiere que la brasa esa salga al fuego del Espíritu Santo. Que usted pueda convencer a alguien. Aunque es el Espíritu el que convence, pero el Espíritu tiene que salir de su boca. Y si usted se cierra a no predicar la palabra, nunca va a convencer a nadie. Dios quiere usarlo a usted. Dios quiere usarme a mí. Dios quiere que nosotros seamos ejemplo. Dios quiere que nosotros seamos como lo que predicamos. Dice la Biblia: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Hay un requisito, mi hermano: nacer de nuevo. Amén. Amén. Requisito, nacer de nuevo. Y esto cada uno de nosotros debe saberlo. Esto, mire, dice la Biblia que el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu que fue depositado en usted, fue depositado en mí, el que da testimonio. Si nosotros somos o no somos nacidos de nuevo. Mire, cuando nosotros vivíamos en este mundo, bueno, todavía vivimos en este mundo, pero cuando nosotros no conocíamos al Señor, nosotros pecábamos deliberadamente y nada nos hacía, nada nos conmovía. A mí no me importaba dejar a un compañero. Si yo, estoy poniendo un ejemplo, si yo pillara una billetera de un compañero y a mí no me importaba sacarle la billetera,
No importa que el compañero no tuviera de comer todo el mes, y eso pasa. Nosotros lo podemos ver. Yo estoy poniendo un ejemplo, no quiere decir que yo antes andaba en eso. Dios me libre. Amén. Pero esto pasa, es un ejemplo. Amén. Personas, yo lo veía en compañeros de trabajo. Usted sabe que yo trabajaba en faena, vivía la mayor tiempo fuera de mi casa. Ahí yo veía a muchos de nuestros hermanos que andaban con Biblia, coqueteando con mujeres que no eran sus esposas. Yo lo veía con mi hermano. Yo veía a aquellos que se decían cristianos tomando cerveza con cualquiera de nuestros compañeros como cualquier otro. ¿Y eso qué quiere decir? No conocían al Dios que nosotros predicamos, ¿cierto? Amén. Con Biblia, ellos en su maletita con Biblia, y yo lo veía, pero en su corazón no estaba, no habían nacido de nuevo. Y esto es preocupante, porque usted tiene que saber, si a usted le pasa esto, preocúpese, arrodíllese, busque la presencia del Señor, pídale al Señor: Señor, yo quiero que tú entres. Si esto le sucede a usted tiene que arrodillarse y decirle. La Biblia dice que aquel que abre su corazón, Él entra. Él está a la puerta y llama, dice. La Biblia dice: yo estoy a la puerta y llamo, y todo el que abre, yo cenaré con él. Y eso es lo que quiere el Señor, que usted se humille. Si a lo mejor usted tiene esta necesidad, si a lo mejor usted siente esto, si el Espíritu no le redarguye en su corazón, pídale al Señor: Señor, yo te quiero conocer, yo quiero que tú entres. ¿Sabe que si usted está en este lugar es porque el Señor quiere con usted algo? Amén. Amén. Mire, si usted tiene el Espíritu del Señor, todos necesitamos crecer un poco más. Amén. Todos necesitamos crecer un poco más. Amén. Entonces, es para todos la palabra del Señor. Si usted tiene el Espíritu de Dios, hoy día usted puede decirle: Señor, yo quiero subir un escalón. Yo quiero estar un poquito más cerca de ti. Yo quiero que usted inste en mi corazón a buscar la palabra del Señor. Yo quiero que usted inste en mi corazón a levantarme en la noche a orar. Yo quiero que usted a lo mejor me despierte media horita antes para poder orar en las mañanas. El Señor nos decía hace unos días atrás que debíamos de presentar nuestros hogares por 7 días, una semana. Pero que usted es inteligente, ¿sí o no es inteligente? Dios le ha dado la capacidad de discernir, ¿o no? Sí, amén, la iglesia tiene capacidad de discernir. Que esto no tiene que ser solamente por 7 días, esto tiene que ser un constante nacer en nuestra vida. El presentarnos todas las mañanas, el decirle: Señor, hoy día voy a trabajar, y a lo mejor usted me puede guardar de lo que pueda haber en cualquier lugar donde usted trabaje. Yo trabajo en la calle, es peligrosa la calle. Amén. Puede pasar cualquier persona, a lo mejor ebrio, a lo mejor drogado, y me puede disparar. En este tiempo usted sabe cómo está el mundo. Y por eso es necesario presentarlo. Y si nosotros nos guardamos y guardamos a nuestra familia, creemos que Dios vamos a estar seguros con Él. Entonces, es bueno buscar la presencia del Señor. Es bueno poder dar un nivel un poquito más alto. Es bueno entregar nuestro tiempo al Señor. Amén. Amén. Pero cuando mire un poquito más abajo, el verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es carnal no va a buscar la presencia del Señor. Y nosotros ciertamente somos carne. Nos depositaron algo precioso en nuestra vida, pero nosotros debemos de alimentar ese espíritu para que el espíritu sea más que la carne. Porque la carne para nada aprovecha, decía la palabra el otro día. El espíritu vivifica. ¿Se acuerdan? Entonces, nosotros debemos de buscar a Dios. Esto queda en nuestra responsabilidad. Dios está ahí con los brazos abiertos para darle los dones que usted quiere tener, para darle lo que usted necesita para vencer. Amén.
Porque nosotros necesitamos vencer en esta tierra. La carne se nos levanta diariamente, la flojera, la pereza, todo. Esta carne se cansa, pero el espíritu está dispuesto. La carne es la débil. Nosotros debemos de alimentar el espíritu para que el espíritu venza, para que nosotros podamos decir: gracias, Señor, hoy día pude vencer, pude llegar a los atrios. Miren, el salmista decía: mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Es mejor o no es mejor? Es mejor, mi hermano. Nos conviene estar en la presencia del Señor. Nuestro Señor Jesucristo a los 12 años estaba en el templo. Tenía mucho más clara la película que nosotros a esa edad. Amén. Y nosotros muchas veces dejamos el tiempo del Señor, le negamos. Mire, la Biblia dice que cuando él iba y pasaba y le decía a Pedro y a su hermano Andrés, les dijo: y venid, dejad las redes. No sé si se entiende. Sí, amén. Dejad las redes y seguidme. Deja las redes y sígueme. Deja las redes y sígueme. Amén, Señor. ¿Me entendió? Deje las redes sociales. Sí, amén. Y siga al Señor. Amén. No son malas las redes, pero cuando las redes nos desenfocan, nosotros debemos de dejar las redes. A lo mejor un día cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor nos dijo: al final nunca dejaste las redes por seguirme. ¿O no? Yo digo, mire, todos tenemos redes sociales, incluso la iglesia tiene redes sociales. Pero cuando las redes sociales lo sacan del propósito, no son buenas. Amén. 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 La palabra del Señor tiene para todo. Porque por algo se llaman redes, porque las redes atrapan. La Biblia dice que el ojo no se cansa de ver ni el oído de escuchar. ¿O no? Amén. La Biblia dice: el ojo no se cansa de ver y el oído de escuchar. Eso quiere decir que si usted dice: yo voy a estar 5 minutos en las redes, 5, pasan 50 y usted no se dio ni cuenta. Amén. Buscamos, a veces, mira, a mí me ha pasado, si esto es para todos, mi hermano, como dice mi hermana Susana, esto es de aquí para allá, desde mi corazón para allá. A todos nos pasa. A veces nosotros decimos: voy a buscar una palabra, y se mete el celular y no alcanza a entrar a la Biblia. No alcanza a entrar a la Biblia. Primero ve: ay, me llegó un mensaje. Ah, me llegó, mire, tengo una notificación de YouTube. ¿Sí o no? Amén. Habla, Señor. Señor, Ayúdanos, Dios. Señor. El Señor nos bendiga. Amén. Dice, el 8 dice, no, desde el 7. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Ahí el Señor nos está dando una clave. Nosotros, mire, dice que nosotros no sabemos ni de dónde venimos ni de dónde vamos. ¿Qué significa esto? Así es todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Sabe qué es lo que significa esto? Significa que cuando nosotros conocemos realmente al Dios que nos llamó, nosotros dejamos nuestra voluntad en manos del Señor. ¿Cierto? Antes, yo expongo mi vida, pongo mi caso, yo me ministro de aquí del púlpito. Yo antes era futbolero de la selección chilena. Entré a los caminos del Señor. Cuando jugaba la selección chilena, yo no iba al culto. No conocía al Señor. Hoy día, que he entregado mi voluntad, no sé de dónde voy ni de dónde vengo. El Espíritu es el que me empezó a guiar. Hoy día no puedo poner por segundo lugar las cosas del Señor por un partido. No puedo, mi hermano. Porque la Biblia nos dice, cuando nosotros conocemos al Señor, no podemos dejarlo. No podemos dejar de hacer las cosas que el Señor nos pide, mi hermano. Esto es conocer al Señor. Amén. Amén. Dios nos ayude. Dios nos ayude, porque las pasiones de este mundo nos atraen. Sí, amén. Todas las cosas de este mundo nos gustan, pues si el pecado no es malo. El pecado no tiene gusto malo, eso quise decir. Amén. Si antes nos gustaba,
no sé, pues, divertirnos con nuestros amigos y ahí tomábamos cerveza y nos embriagábamos. ¿Sabe qué? Muchos lo pasaban bien. Muchos lo pasaban bien. Pero cuando nosotros llegamos a las cosas del Señor, estas cosas ya no nos pueden atraer. Ya no nos pueden atraer. Nosotros debemos de dejar las cosas del mundo. Dice que somos nueva criatura. Y la nueva criatura tiene que ser una nueva criatura. Con nuevos gustos. ¿Cómo los nuevos gustos? Apegados al Señor. Buscando el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Él es así. Él buscaba a su Padre. El alimento, decía, mi alimento no es el pan. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, decía nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros debemos de seguir los pasos del Señor, esto debe ser al menos una idea a donde nosotros debemos de llegar. Amén. Buscar el rostro del Señor. Amén, sí, Señor. Y yo lo veo, mi hermano. Yo veo en nuestra iglesia que a pesar de... Nosotros tenemos hermanos y hermanas que muchas veces enfermos llegan a la presencia del Señor. Muchas veces en el tiempo de invierno llegan a la presencia del Señor. Muchos esforzándose. Yo me acuerdo cuando un varón no voy a decir su nombre, mi hermano Yerko, cuando venía tomando once en el auto. Y esto es de destacar, mi hermano. Cuando llegaba, le tocaba trabajar todo el día y no tenía ni tiempo para tomar once. Eso lo ve el Señor. Y eso lo podemos ver. Eso es rendir la voluntad al Señor. Amén. Y cuando un hombre conoce al Señor, no puede dejar las manceras. Amén. No hay libre albedrío para aquel que conoce al Señor. La Biblia nos enseña que Él le decía, sígueme. Y le seguían. Así es. Cuando era joven le dijo a Pedro, cuando eras joven te ceñía y tú, pero ahora te ciñe otro. No hay libre albedrío para el que conoce al Señor. La Biblia nos enseña que nuestro Dios llamó a 12 discípulos, a 12 apóstoles, a muchos discípulos y habían seguidores. Hay diferencia. Había gente que creía solamente, pero la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Así es. Y nosotros conocemos gente que cree, pero no tiembla. Entonces, Dios nos ayude. Cuando la palabra nos empieza a redarguir, cambia la cara. Amén. ¿O no? Es bonito cuando uno le predica, mi hermano, somos todos salvos. Pero ¿y nuestros hechos cuando estamos afuera? ¿Dice que somos salvos o no somos? Porque la Biblia enseña que nosotros debemos de vivir conforme a lo que enseña la palabra. El que no ha conocido a Dios no puede pecar, no puede estar practicando el pecado. Todos pecamos, sí, pero yo no puedo practicarlo, mi hermano. Y si caigo 2 o 3 veces en el mismo pecado, el Espíritu me lleva a la rodilla. Me debe de llevar a la rodilla a pedir perdón. Dios nos ayude. Amén. Gracias, mi Dios. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo, guiado por el Espíritu. Hoy día estamos aquí, ¿cierto? Mañana planeamos salir con nuestra familia y el Señor hace como Él quiere en aquellos lugares donde nosotros vamos a trabajar, porque somos guiados por el Espíritu. Nosotros proponimos y el Señor dice, allá te voy a usar. Sale nomás, viaja, anda, pero ya te voy a usar, porque tú no te guías solo. Amén. Así tiene que ser el cristiano, mi hermano. Así tiene que ir dispuesto. No llegar allá y decir, no, si yo vine a descansar. No, si el Señor quiere usarlo donde usted vaya, allá tiene que trabajar. Porque usted es cristiano, usted está... Mire, la Biblia dice que los apóstoles se presentan en los libros, en sus cartas. Santiago, siervo del Señor. Pablo, siervo del Señor. Pedro, siervo del Señor. ¿Y usted sabe lo que es siervo, no? Esclavo del Señor, esclavo. Esclavo, mi hermano. Estaba a la disposición del Señor. Amén. Cuando un esclavo tiene autoridad, tiene alguien arriba que lo manda, que uno le pertenece. Amén. Entonces no podían hacer cualquier cosa. Nosotros tenemos jefes terrenales y tenemos contratos, y en esos contratos nosotros tenemos que cumplir horarios, tenemos que cumplir cosas, labores. Y el otro día hablaba con mi hermano Yerko y me decía, este se porta mal, le tiré carta 30 días. Esas cosas pasan en la tierra y nosotros no acatamos. Nosotros acatamos lo que pasa en la tierra.
Bueno, ¿y el contrato con el Señor? ¿Acatamos? ¿Acatamos los horarios? ¿Acatamos los días de culto? El Señor nos ayude. Amén. El Señor nos ayude. Fuerte la palabra del Señor. Ayuden al Señor. El Señor nos ayude. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos rendimos al Señor, cuando nosotros empezamos a conocer al Señor, queremos que el Señor nos vaya guiando. Y ese debe ser el anhelo de nosotros. Que el Señor nos guíe en su camino. Que el Señor nos vaya impulsando. La Biblia dice que Él es el que da fuerza al que no tiene ninguna. Amén. Si usted hoy día estaba en su casa y dijo, "Ay, estoy tan cansada, me duele la espalda", créame que el Señor renueva la fuerza. Amén. Si usted viene y se presenta al Señor, Señor, sabe, estoy cansado, estoy agotadísimo, yo no quería venir. Si usted se lo dice a su Señor, el Señor le va a renovar la fuerza. Porque el Señor conoce su pensamiento. Amén. Y conoce los deseos de su corazón. Y a veces nosotros decimos, "Ay, no, y sabemos que hay otra cosa que nosotros queremos hacer o queremos ver". ¿O no? ¿O esto me pasa a mí, no? Ayúdanos, Señor. Amén, Señor. Señor nos ayude, Dios nos conoce, nos descubre. Amén. Mire, en San Juan 21:18 dice, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, más cuando ya seas viejo, extenderá tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, a donde no quieras. A veces no queremos, pero el Señor nos está mandando y hay que hacerlo. Amén. Porque en la obediencia está la ganancia. Amén. Mire, dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejándonos de congregarnos. ¿Sabe qué? A muchos les gusta congregarse poquito. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos llegar a la presencia del Señor. Y yo le decía en delante, el salmista decía, mejor estar un día en sus atrios. Es mejor estar aquí. Es mejor, tenemos más ganancia. Porque el Espíritu es el que vivifica. El Señor cuando venga y nos llama a su presencia nos va a tomar cuenta de nuestros dones, de nuestra mayordomía. Nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro. ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda de la predicación de la mayordomía? No, yo tampoco. Señor nos ayude. Amén. Gloria a Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén, sí, Señor. Nosotros sabemos que el día del Señor está muy cerca. El arrebatamiento de la iglesia está más aún latente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si el Señor viene y usted lleva varios cultos, varias veces que no ha venido a la presencia del Señor. El Señor nos ayude porque el Señor nos va a tomar cuenta, nos va a preguntar. Por eso que Dios le agrada a aquel que busca y busca su rostro. Amén. Amén. En 2 de Pedro 2:22 dice, pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ya le expliqué, ¿cierto? Aquel que conoce al Señor tiene la voluntad del Señor dentro. Ya no podemos dejar de buscar el rostro del Señor. Ya no nos ceñimos solos. Hay otro que nos ciñe. Amén. Por eso no podemos hacer vivo este proverbio en nosotros. No podemos ser como el perro que vuelve atrás. Si el Señor salió a su encuentro, usted no tiene la opción de volver atrás. No hay opción. Usted se puede caer. No estoy diciendo que tiene la autorización para caer. El pastor me dio autorización para volver atrás. No puede, no hay autorización para volver atrás. La Biblia dice que no podemos hacer esto como aquel perro que vuelve a su vómito. No podemos, no hay opción para nosotros. El Señor nos tomó por hijos y como hijos debemos de responder. Amén. Mire, cuando el Señor entra en la vida de un hombre, cuando el Señor entra en el corazón,
y llena su vida, a uno le empieza a suceder esto. Miren lo que le pasaba a Jeremías. Le voy a leer. En Jeremías 20, 7 al 9 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me hiciste y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ese es el Espíritu del Señor en la vida de un hombre, cuando Él quiere cumplir el llamado al cual fue llamado. Amén. Hay afrenta. Muchas veces hay situaciones difíciles. A veces nos toca pelear hasta con nuestra propia familia. A veces somos despreciados por nuestros propios padres. A veces en la misma iglesia tenemos problemas, mi hermano. Pero hay algo que nos dice: no podéis dejar las manceras, no podéis volver atrás. Marcelo, tenéis que seguir, aunque te descuiden. Ese es el Espíritu del Señor que habita en nosotros, que mora en nosotros, no nos deja volver atrás. Ciertamente muchas veces a lo mejor usted ha pensado, pero el Señor le renueva la fuerza, como le decía. El Señor es el que le redarguye. No, yo te llamé con un motivo, yo te llamé con un fin, yo te llamé con un propósito. Y ese propósito está vigente en usted y en mí. Por eso Jeremías decía: miren, Jeremías lo mandaron a la cisterna. ¿Sabe qué? Cuando la cisterna se secaba quedaba un barro adentro, y en ese barro hasta el cuello estaba Jeremías. Le habían pasado cosas tremendas, lo habían golpeado, había sufrido por la causa de Cristo. Pero él decía: hay algo adentro que no me deja, hay algo adentro que no me deja soltarme. Ese Espíritu del Señor está en usted y en mí. Y ese sufrimiento que a lo mejor usted ha vivido no puede ser más grande que el Espíritu de Dios en su vida. El Señor nos ayude. La Biblia dice que somos bienaventurados todo aquel que ha sufrido por la causa de Cristo. No por nuestra causa, por la causa de Cristo. Porque es diferente sufrir por nuestra boca, por nuestras intromisiones, por nuestras faltas, a sufrir por la causa de Cristo. Cuando usted es recto ante los ojos del Señor y lo vituperien, el Señor lo va a defender. El Señor va a pelear la batalla, su batalla. Su batalla la va a pelear el Señor. Si usted es recto. Porque si usted está mal, el Señor no va a pelear su batalla, la suya, no. Yo no voy a defender a alguien que está mal, que está haciendo su propia voluntad. No. Él defiende a los que hacen su voluntad, la voluntad de Dios. Y créame que Él no ha perdido ni una batalla. Así que su lucha. Si usted está sufriendo por la causa de Cristo, créame que va a salir victorioso. Un día va a haber el pago de los impíos. No debemos de salirnos de la cobertura del Señor. Eso es lo que enseña la palabra del Señor, ¿cierto? La Biblia dice en el Salmo 91 que habitaremos bajo su sombra y caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 al otro lado, a nuestra diestra. Pero a nosotros no llegará, pero nosotros debemos estar ahí, bajo la cobertura del Señor. En San Juan, capítulo 4, 20 y 21 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, o sea, conoció a Dios, yo lo amo, está declarando con su boca, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si somos guiados, como dice en San Juan, ¿cierto? Dice que nosotros somos guiados, no sabemos para dónde vamos porque somos guiados por el Espíritu. Amén. Si somos guiados por el Espíritu, conocemos a Dios, amamos a Dios, debemos de amar a nuestro hermano. Son básicos, esto es básico. Esto es cristianismo 1.0. En la vida del hombre que ama a Dios, que ha conocido a Dios, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio.
Y ahí es donde nosotros participamos con nuestro hecho, con nuestra vida, con nuestro proceder, con nosotros negarnos a nosotros mismos, con negar a esta carne, machacar la carne. Muchas veces nosotros debemos, mire, Job decía que él hizo un pacto con sus ojos para no mirar princesas. ¿Se entendió? Amén. Tiene que haber un cambio. Miren, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, escogido en Él, antes, cuando usted no existía, Él lo escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Tiene que haber un cambio, ¿no? Amén. Para que fuéramos santos y sin mancha. Santifíquese. El Señor nos ayude. La Biblia dice, sed santo porque yo soy santo, como Él es santo. Amén. Entonces nosotros tenemos una labor, tenemos que guardarnos, tenemos que tratar de forzar esta carne a que no peque. Sabe que siempre hay una salida. La Biblia dice que cuando hay una tentación, siempre hay una salida. Amén, sí, Señor. Las cosas no suceden de un día para otro. Amén. Las cosas empiezan a suceder cuando nos relajamos. ¿Sí o no? Amén. Cuando nosotros nos sentimos firmes en el Señor, cuando nosotros nos sentimos, que yo conozco la palabra, a mí no me pasan esas cosas. Empezamos a pensar y dice la Biblia que David en el tiempo de la guerra, él se quedó en el palacio, ¿cierto? Y se levantó por la tarde, había dormido todo el día, se levantó en la tarde y se ganó en el terrado y vio a una mujer bañándose y empezó aquí, en la mente. En la mente dijo, oh, que está bonita. Y empezó a pensar, ¿cómo lo hago? Era el rey. Era el rey. Sucedió lo que a lo mejor, todos conocen. Él cometió un gravísimo error, Así es. ¿cierto? Tuvo con aquella mujer, ella quedó embarazada. Él mandó a matar al marido de la mujer, ¿cierto? Y el Señor se desagradó. Lo dice la Biblia que la espada nunca se apartó de la casa de David. Hubo consecuencias. Ciertamente el Señor lo perdonó, sí, pero la consecuencia estaba. La consecuencia siempre estuvo. La espada nunca se apartó de la casa de David. Todos sus hijos murieron a espada. Salvo Salomón, ¿no? Qué precioso. Porque el Señor nos enseña que cuando nosotros no hacemos caso, cuando nosotros nos sentimos a lo mejor muy seguros, podemos caer. Amén. Por eso dice la Biblia que el que se sienta firme, el que vea que está firme, mire que no caiga. Amén. El Señor nos ayude. ¿Cómo nos podemos afirmar en el Señor? Buscando el rostro del Señor. Buscando, no descuidándonos, no desquedándonos en nuestros hogares, mi hermano. Si el enemigo puede hacer estrago en su casa, el enemigo se puede meter en un matrimonio con años, y no importa si llevan un año o si llevan 20, el enemigo se puede meter. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Guardándonos en el Señor, buscando el rostro del Señor, la presencia del Señor, que el Espíritu de Dios vaya redarguyendo en nuestro corazón, no apagando el pábilo que humea, sino echándole airecito para que esa llamita empiece a brotar en la vida del hombre. Eso es lo que debemos de hacer, buscar el rostro del Señor. En Tito 2, 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Guardándonos piadosamente, dice el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. El Señor nos enseña que debemos de guardarnos, de apartarnos, de ser sabios,
elegir nuestras amistades, elegir los lugares donde asistimos, elegir, ¿sabe qué? Es muy difícil que si usted, voy a poner un ejemplo que es bien normal, si usted participa en un club deportivo, es bien normal de que aquel cristiano caiga en las cosas que se hacen después del partido, a que aquellos que están ahí lleguen a la iglesia. Es más normal que el cristiano caiga a que esos buenos lleguen a la presencia del Señor. Y esto es una realidad. Por eso debemos de saber qué hacemos, con quién compartimos y qué nos edifica. Amén. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis. El Espíritu del Señor está en nuestras vidas y se entristece cuando usted no hace la voluntad de Dios. El Espíritu quiere llegar a la casa de oración a buscar el rostro del Señor. Y si usted le hace caso más a la pereza, el Espíritu se contriñe, se entristece. No contristéis al Espíritu del Señor. Consejo. Y dice que fuimos sellados usted. Y ahí es donde nosotros decimos que no va a perder lo que Dios le dio. Como le decía el otro día, el Señor no nos va a pasar un arma a un niño para que se mate. No, yo creo que Dios nos va a guardar hasta el último día. Pero nosotros perdemos cosas, perdemos confraternidad con el Señor, perdemos el poder estar cerca de nuestro Dios, el poder recibir las caricias del Señor, el poder que el Señor apure las bendiciones que tiene para usted. Todo eso perdemos cuando nosotros no nos acercamos al Señor. Amén. En Apocalipsis 22:12, para ir terminando, dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Para recompensar a cada uno según su obra. El Señor está a las puertas, lo vemos. En delante escuchaba una noticia que la Iglesia Católica ya programó para el año 2025 la primera peregrinación gay. El mundo se está a punto de terminar. Dios, la maldad del hombre está como en el tiempo de Noé. Llegada la maldad del hombre aquí, ya está llegando a la presencia de Dios. Entonces, si nosotros sabemos que esto está así, que el mundo está así, sabemos que la inteligencia artificial está haciendo cosas. El otro día la pastora me mandaba una imagen que pusieron en la tele donde iglesias, donde la inteligencia artificial estaba pastoreando. Estas cosas están sucediendo, mi hermano. El día del Señor está cerca. El arrebatamiento de la iglesia aún más cerca. Entonces, como decía el verso, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué significa mi galardón conmigo? Que Él va a premiar a los que se esfuerzan, pues, mi hermano. Él va a premiar a los que se esfuerzan para recompensar a cada uno según su obra. Dios es un Dios justo, ¿cierto? Y no va, diré un ejemplo básico. El ladrón en la cruz que fue salvo no va a tener la misma premiación que el apóstol Pablo, que dio su vida por el Evangelio, por predicar la palabra del Señor. Asimismo nosotros, aquel que da el 100% por agradar a Dios, no puede tener los mismos galardones que aquel que viene tarde, mal y nunca, o aquel que dice que cree. Amén. Esta es la palabra del Señor. Que el Señor le hermosee el rostro, mi hermano.